Buenas noches, continuamos con el cierre de Wall Street, nos trasladamos ya a la parte más económica y de análisis, y hoy en las claves de Wall Street no tenemos bolsa porque hoy el mercado cerraba por festivo en Estados Unidos, por lo tanto tendremos que esperar a mañana para ver cómo arranca la semana, si arranca en tono positivo o en tono negativo. Ya el viernes que hubo vencimiento OPEX, el viernes cerró con un tono negativo las bolsas, pero aún así llevan una subida acumulada bastante importante, veremos cómo se va desarrollando en esta semana. Pero si miramos a las claves del día de hoy, lo hacemos mirando hacia la gran apuesta de Buffett, del oráculo de Omaha, el optimismo de los constructores de viviendas y la advertencia de Citi sobre los 4.400 puntos en el S&P 500. Vamos a ir desgranando poco a poco estas tres claves de Wall Street del día de hoy para ir explicándolas una a una. Lo primero, las acciones japonesas. El Nikkei, el Topix, los índices japoneses de referencia, han estado en alza y llevan casi un 28% de subida este año, que se dice pronto. Diríamos que es el mercado ganador hasta ahora en 2023 y uno de los mercados que mejor lo ha hecho. Aquí en Negocios Televisión hemos hablado mucho de Japón, hemos explicado varias veces el dilema que tiene también el Banco Central y, por supuesto, cómo afectaría un cambio en la política, sobre todo en la política de control de la curva de tipos, para el Banco de Japón, y no solo para eso, sino para el mercado también bursátil. Recuerden que todavía los japoneses tienen en posesión muchos bonos japoneses y bonos también del mercado mundial. Poco a poco, a medida que los incentivos son más altos, o que incluso si el Banco Central incluso revertiese la política y el yuan se volviese más atractivo, podrían incluso repatriar ese capital. Aún así, Japón lo está haciendo muy bien durante este año. Poco a poco la renta variable está despertando después de muchos años lateral. Y claro, uno de los accionistas, o por lo menos uno de los inversores que más volcado ha estado en Japón en los últimos meses, ha sido también Warren Buffett. Recuerden que en abril viajaba a Japón para comentar que tenía algunas posiciones y que había incrementado. De hecho, las posiciones que tenía, había aumentado su participación del 5% total al 7,4%. Esto en abril, cuando Warren Buffett viaja a Japón y recalca su optimismo con el país. Desde entonces, los índices japoneses no han hecho más que subir. Por supuesto, en algún momento tendrán que corregir, tendrán que tener alguna pauta correctiva y descansar una temporada. Pero se han comportado extremadamente bien desde que Warren Buffett amplió también su posición en Japón. Hoy, el comunicado de prensa, de hecho de Berkshire Hathaway, detalla que Buffett ha vuelto a aumentar su participación en estas 5 acciones comerciales que tiene japonesas. Una señal de que el multimillonario se siente cómodo con esas posiciones y cada vez quiere invertir más en Japón, mientras que en otros países asiáticos, como por ejemplo Taiwán, ha deshecho posiciones. Recuerden esa compañía que tenía en cartera, Taiwan Semiconductor, TSMC, donde deshizo su posición y explicaba en su última reunión de inversores, su reunión anual, que fue hace apenas un mes, decía que no estaba cómodo teniendo esos conflictos geopolíticos o esos potenciales conflictos que podrían surgir en el futuro. Pues parece ser que Japón no le causa ningún conflicto y, de hecho, han incrementado desde el 7,4% al que se fue ya en abril al 8,5% su participación en las diferentes acciones japonesas. Ahí tienen cómo se han comportado además desde 2020, que fue más o menos cuando Warren Buffett inicia posición en estas compañías, Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsui Co, Sumitomo Corp y Mitsubishi Corp. Fíjense el buen comportamiento que han desempeñado estas 5 acciones, que de hecho ya otorgaban un dividendo interesante. Un dividendo en el cual Warren Buffett prácticamente hizo dinero gratis. No sé si lo saben, pero y explicábamos la última vez que Warren Buffett habló sobre Japón, Warren Buffett decidió emitir una serie de bonos, una serie de deuda que emitió a una rentabilidad bastante interesante. Esa rentabilidad que generó le permitió comprar acciones que incluso pagaban un dividendo superior y le retornaban dinero. Básicamente Warren Buffett estaba, por así decirlo, creando dinero de la nada y generando un retorno mayor por esas inversiones en las que estaba invirtiendo, que ya pagaban un dividendo superior al coste de financiación, ¿no? Todo esto sigue siendo un principal atractivo de Buffett. Seguiremos observando, por supuesto, en Negocios Televisión cómo se comporta el mercado japonés, que está teniendo uno de sus mejores años. Si miramos el Nikkei 225, un índice de referencia de ahí, uno de sus mejores años desde 2013, que se dice pronto. Dicen, eso sí, desde Saxo Market en Singapur, los vientos de cola para las acciones japonesas continúan multiplicándose, y dicen, aunque anteriormente se insinuó que Berkshire aumentaría su participación, el anuncio llegó un poco antes de lo esperado y aumentará aún más el optimismo sobre las acciones japonesas. Veremos cómo responden los fans de Warren Buffett, si esto hace que poco a poco pues entre más interés en Japón, donde
ya veíamos, hay acciones que están bastante baratas con respecto a otros mercados de Occidente. Eso sí, recuerden, la euforia tampoco nunca es buena amiga del inversor y ahora lleva muy buena subida Japón, así que habrá que tener cuidado para cuando toda esa euforia llegue a ese mercado, no vaya a ser que nos pille una corrección. Si miramos la otra clave del día de hoy, clave de Wall Street, lo hacemos mirando de vuelta a Estados Unidos, cruzamos otra vez el charco para volver al sentimiento de los constructores. Y es que hoy se ha publicado, a pesar de no tener mercado abierto, la encuesta de la National Association of Home Builders, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Básicamente esta encuesta, ¿qué dice, qué representa y qué muestra el gráfico? Pues es el optimismo sobre los constructores de viviendas. Cuando el gráfico cae es que están muy pesimistas sobre la construcción y no van a construir. Creen que el mercado está en una pauta correctiva y no merece la pena construir vivienda, no es rentable. Ahora bien, cuando el optimismo es positivo, está por encima de ese nivel de 50 e incrementa, ahí es cuando los constructores deciden construir porque creen que pueden colocar bien las viviendas y venderlas a un buen precio. Sorprendentemente, en un entorno en el que los tipos de interés han incrementado una barbaridad y donde ciudades incluso llevan caídas muy importantes en los precios de la vivienda, ciudades como por ejemplo San Francisco o Miami o algunas ciudades también de referencia en Estados Unidos, es sorprendente que a pesar de todo ello, el ánimo de los constructores esté en un máximo de 11 meses. El optimismo ha repuntado, lo ha hecho, dicen desde la NAHB, a 55 puntos. Fíjense el repunte del gráfico, cómo ha mejorado el optimismo de los constructores, que avanza este mes de junio hasta un máximo de 11 meses. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que los constructores sean optimistas cuando los compradores están sufriendo unos tipos hipotecarios por encima medios del 7% en Estados Unidos, donde los precios están cayendo, la demanda está cayendo también, y donde posiblemente a lo mejor esas casas no se venden por parte de los constructores, cuando encima los costes de construcción han subido, aunque bueno, podríamos hablar de que las materias primas han corregido bastante en los últimos meses, y eso podría favorecer también a los constructores. Aún así, esto es lo que opinan los constructores, que dicen que el optimismo está superándose porque dicen que la Reserva Federal, y esto lo dice el comunicado de la NAHB, se acerca al final de su ciclo de ajuste, a su ciclo de subidas de tipos, y es una buena noticia para las condiciones futuras del mercado en términos de tasas hipotecarias y el coste de financiación para constructores y desarrolladores. Básicamente, ¿qué está diciendo la NAHB? ¿Y qué están haciendo los constructores? Una apuesta, y una apuesta muy grande. Una apuesta que los tipos de interés van a caer, la misma apuesta que está haciendo el mercado, que cree que cuando la tasa terminal de la FED llegue, tasa terminal que todavía no ha llegado, pero que el mercado cree que ya estamos ahí, pero recuerden, la FED dijo un 5,6% de tasa terminal, mientras que ahora mismo estamos en el entorno del 5,25%. Si el mercado tiene razón y los tipos de interés empiezan a bajar, esto tiene sentido. Los constructores han acertado y el optimismo tiene fundamento, porque los tipos bajan, los costes de financiación vuelven a bajar y la demanda vuelve a reactivarse porque nuevos compradores pueden acceder a la vivienda. Pero si esto les sale mal y la FED acierta, o por lo menos la FED sigue lo que ha comunicado, los tipos se mantendrán más altos durante más tiempo y esto poco a poco debería debilitar también al sector de la vivienda. Sector que todavía se ha visto debilitado, pero no al nivel que se esperaba, porque si no, no veríamos este optimismo de 55 puntos en los constructores que dicen que a pesar de la caída de precios y a pesar de la caída de la demanda, la oferta limitada de viviendas existentes sigue despertando el interés de la nueva construcción. Eso sí, desde la NAHB también admiten que una cuarta parte de los encuestados han reducido los precios de las viviendas para impulsar las ventas. Así que sí, son optimistas, pero también están reduciendo los precios porque saben que si no, no venden el inmueble que van a construir. Sea como sea, un optimismo de los constructores que están haciendo una apuesta como hace el mercado contra la Reserva Federal. Veremos si era un farol de Powell y tienen razón, o si la FED tiene que mantener los tipos más altos y eso hace que el optimismo poco a poco se vaya deteriorando. Por último, en clave de Wall Street, vemos el S&P 500. Gráfico aquí técnico, donde vemos las múltiples breakouts, roturas que ha tenido el índice sobre resistencias importantes, la más importante, la de los por encima de los 4.300 aproximadamente, que era el máximo de verano de 2022. Esa rotura dio mucha confianza al mercado, que se abalanzó hasta los 4.400. Ahora bien, dicen desde Citi, y lo dicen los estrategas del banco dirigidos por Scott Cronert, que posiblemente, de hecho su opinión es que el S&P 500 para 2023
caerá hasta los 4.000 puntos para fin de año. No está muy lejos del nivel actual, no sería una caída dramática como estaban pronosticando muchos grandes bancos de inversión o muchas grandes gestoras a principios de 2022. Recuerden, se hablaban de los 3.000 puntos, 3.200, 3.300. Bueno, ahora Citi dice 4.000, veremos si aciertan. Dicen, eso sí, que el índice empieza a estar en un territorio sobrecomprado, no solo por el indicador RSI, que sería un indicador de muchos, esa fuerza relativa, sino también por un indicador que lo llaman el índice Lebokovic, un indicador de sentimiento que permanece en territorio de pánico, y mientras que su equipo calificó el telón de fondo del flujo de acciones como putrefacto. Dicen, de hecho, que en los 4.400 el S&P 500 debería encontrar un techo en el que le cueste bastante avanzar. Veremos si aciertan desde Citigroup o es un informe más, como todos los de 2022, que tenemos que tirar a la basura porque no han servido. Veremos, por supuesto, queda mitad de año, ¿eh? Entonces esos informes que se hicieron en 2022 y que se plantearon para 2023, todavía hay que darles la duda de esos 6 meses que quedan de año para ver si han acertado y si todo puede revertir hacia los pronósticos que tenían, por lo menos. Pero empezamos a ver poco a poco revisiones, para que luego digan que el precio no marca la narrativa, pero a medida que el precio ha ido subiendo, las revisiones también de objetivos de los diferentes analistas ha ido subiendo también. Igual que cuando el precio bajaba, las revisiones de los analistas iba bajando, pero luego dicen que el precio nunca debe marcar la narrativa, pero vemos que no suele ser un principio que se respete. Hasta aquí las claves de Wall Street.